Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes en este último día de MECSTIMS, agradeciendo al comité científico, a la doctora Gloria y a todos ustedes por la gentileza, amabilidad y todo lo que nos hemos tenido en estos 2 o 3 días. En los siguientes minutos voy a hablar sobre epidemiología y manifestaciones clínicas de los datos que tenemos en Latinoamérica. No tengo ningún conflicto de interés, particularmente con esta conferencia. Un overview, ya creo nuestros colegas previamente ya no lo comentaron. Tenemos que hay un gran número de pacientes en el mundo que están padeciendo neuromielitis óptica, que es una enfermedad inmunomediada por anticuerpos, severa, con unas recaídas que son, voy a mostrar unos datos económicos, mucho más costosas de las recaídas que estamos acostumbrados en esclerosis múltiple. Que los datos de prevalencia no son claros, pero ya empezamos a tener experiencia en Latinoamérica, que tenemos una incidencia que es 9 veces más en el sexo femenino que en los hombres, con una edad que es posiblemente mayor que la estamos esperando en MOGAD y esclerosis múltiple, y que la prevalencia en el mundo la tenemos clara con poblaciones negras y asiáticas. Pero vamos a empezar a mirar que también los mestizos tenemos una prevalencia que posiblemente puede ser más alta. Ahora bien, los datos que tenemos en el mundo, por ejemplo, tenemos Corea con 2.56, Japón 3.42, pero si venimos a nuestro continente, empezamos a ver Estados Unidos 3.9, Brasil 4.52 y recientemente en Colombia con 5.3. Esas son unas prevalencias que posiblemente son mucho mayores que países europeos. Ahora, hablando ya de Latinoamérica y los datos que tenemos en la actualidad, pues vemos que parte de las islas podemos tener unas prevalencias que son bajas. Acá esto es un estudio de hace un par de años donde tiene una prevalencia bastante alta, 10, pero tenemos Venezuela con la doctora Ibis que nos reporta 2.1, Panamá 1.62, México con 2 estudios cerca de 1 y Colombia con una prevalencia que está en 5.4. Ahora bien, la incidencia, según los criterios que estamos en 2015, puede estar en 0.2, cerca de 0.3, pero ¿cuál es el impacto? Voy a mostrar rápidamente 2 estudios, uno de Estados Unidos donde necesariamente los pacientes con NMO tienen un gasto de cerca de 60,000, un poco más de $60,000 comparados con patología inflamatoria más no NMO, que lo puede superar casi en $51,000. O sea, hay una diferencia en atender a un paciente con NMO que atender a otro paciente con una enfermedad inflamatoria. Ahora ves, en Colombia tenemos que en un estudio recientemente publicado, el costo directo de tratar a un paciente fue cercano a los $8,000, con una carga para el sistema de salud de $7.2 millones, que tenemos unos costos indirectos que se estimaron en $1.5 millones, pero 3/4 partes de ese costo estaba netamente relacionado con la pérdida de productividad en los pacientes. Y el gran costo de todo esto era el manejo de las recaídas. O sea, en todo se hace énfasis que la NMO tenemos que prevenir las recaídas, que es lo que generalmente nos va a generar discapacidad. Ahora ya entrando de las manifestaciones clínicas, voy a empezar inicialmente mostrando el estudio que ahorita también lo va a mostrar el doctor Ricardo. Es un estudio donde ustedes, muchos de ustedes que están acá presentes, nos colaboraron junto con Ricardo Lorna en la documentación, en la adquisición de esta data que ya la sometimos para revisión en el LMS Journal, donde se recolectaron un poquito más de 1,000 pacientes, pero que se quedaron definitivamente en análisis 938 pacientes. Si empezamos a ver, vemos que tenemos 613 pacientes AQP4 positivo y que el sexo femenino
fue casi 4 de cada 5 en un promedio, con una situación que 9 de cada 10 pacientes AQP4 positivo eran mestizos. Tenemos una prevalencia alta de mestizos, la edad está promedio a lo que está descrito, digamos, mundialmente, que nuestra mayoría de pacientes están con un EDS ya con cierto grado de discapacidad. Una diferencia de la autoinmunidad es que, a diferencia de otros estudios, nuestra autoinmunidad se mantiene, digamos, en cerca de un 26%, que la presentación clínica fue mayor de mielitis, seguido de neuritis óptica. ¿Y por qué le digo eso? Porque hay unos datos que tenemos ya de Centroamérica, de México, donde vemos que posiblemente se va a presentar más como neuritis y menos de mielitis, pero son datos que tenemos que estar revisando, pero se están recolectando. A su vez, que las lesiones de área postema, que se presentan en 9.3, realmente en nuestra cohorte de MOGAD de 147 pacientes, no encontramos presentación de área postema, que es un hallazgo que en el contexto de un paciente con enfermedad de tipo inflamatorio desmielinizante, digamos que podemos pensar que nos aleja del diagnóstico de MOGAD. Ahora vamos a empezar por core y tener los datos que tenemos. Entonces, la presentación inicial de neuritis óptica unilateral, cerca de la tercera parte de nuestros pacientes la presentaron, con una presentación bilateral del 13%, pero tenemos estudios de Venezuela con la doctora Ibis, con una presentación alta, casi un poco más del 50%, Perú 40%, Ecuador 37%, y unos estudios en México, mire, en estos pacientes de NMO, publicado en México, tenemos que 58.6% estuvo de AQP4 positivo, solamente estamos hablando, con una presentación de la tercera parte en forma bilateral. Tenemos Argentina también con una alta, digamos, presentación de neuritis óptica, y un estudio que es del doctor Rivera en una encuesta latinoamericana, cercano a la tercera parte de los pacientes se presentaban. Recientemente un estudio brasilero nos demuestra que puede estar cerca del 22%. Estos son la N de estos estudios en el sentido de AQP4 positivo solamente. Entonces, estamos cada vez recolectando mayor número de información para nuestros pacientes, de los cuales nosotros estamos tratando aquí en Latinoamérica. Tenemos en nuestro estudio, que fue 613 pacientes, AQP4 positivo, el doctor Rivera con 1.300, y pues tenemos las demás series de pacientes AQP4 positivo. Ahora, ¿cómo se comporta clínicamente? Vemos que 42% bilateral, gran parte de los pacientes se van a presentar con una lesión longitudinal extensa en la resonancia y lesiones quiasmáticas. Recientemente, un estudio brasilero nos demuestra que la mayoría se van a documentar o se van a presentar canalicularmente o en la región quiasmática, que es una situación que siempre está escrita mundialmente y lo estamos viendo en nuestros pacientes. A su vez, en otro estudio liderado por el doctor Carnero, vimos cómo los pacientes con neuritis óptica de NMO tenían una peor recuperación versus los pacientes de MOGAD, que es lo que se ha descrito también en unas cohortes europeas y asiáticas. Hablando ya de mielitis, vemos que para nuestra cohorte fue la mayor presentación inicial, cerca del 39%, y algo que nos llama la atención es que la presentación típica de hace un par de años, casi más de 100 años, de Vic, que era esa presentación simultánea de mielitis con neuritis óptica, nosotros casi no la vimos en la cohorte, pero que está escrita en otros estudios como cerca del 30-40%. O sea, estas presentaciones clínicas del DEVIC no son tan, digamos, poco esperables en nuestra latitud. En Latinoamérica, inclusive en un estudio
de Venezuela se llegó al 50% de los pacientes con presentación típica de DEVIC, que a la par, a veces no es tan frecuente uno encontrarlo en la práctica clínica. No digo que no lo veamos, pero esa presentación tan trágica de mielitis y neuritis no es tan frecuente. Ahora bien, ¿qué tenemos del área postema? En área postema nuestros datos mostraron 8.5, pero tenemos datos que estamos fluctuando cerca entre el 5 a 10%. Recientemente tuve la fortuna de hacer la revisión del póster de la doctora Denise, que está en MECSENS, que fue presentado el día jueves. Ella nos mostró un número de 23.7%. Es un número alto de pacientes con síndrome de área postema. Pero algo interesante en esta cohorte que presentó la doctora acá en México, en MECSENS, es que era una población muy joven. El promedio de edad que mostró la doctora Denise es 19 años. ¿Y qué es lo que se ha visto generalmente? En el estudio, inclusive, brasilero sobre área postema, se documenta que en el tiempo, este es un estudio liderado por el Grupo de Brasil con participación de 5 países en Latinoamérica, cerca del 18% va a desarrollar área postema en este estudio. Pero algo bien importante, entre más edad tienen los pacientes, menos presentación de área postema. El área postema es de más tendencia a pacientes jóvenes, que me llamó también la atención de lo que presentó la doctora Denise con un 23.7%. Ahora, tenemos que, lo que les comenté inicialmente, el área postema, la presentación, realmente la estamos viendo en AQP4 positivo, también en negativo en menor grado, pero necesariamente no la vimos en nuestro cohorte de MOGAD, que es lo que vemos acá. Pero, adicionalmente, la presentación inicial de área postema confiere también mal pronóstico. Es un paciente que lleva rápidamente a discapacidad. Y tenemos también otro estudio, realmente recientemente publicado, donde tener una lesión de área postema junto con la edad fueron los 2 factores de mayor, digamos, fortaleza que llevó a un mal pronóstico en nuestros pacientes con neuromielitis óptica. Entonces es una presentación clínica adicionalmente a la mielitis que nos va a generar un mal pronóstico. De lesiones cerebrales tenemos que realmente no encontramos muchas, un 3.3%, pero hay estudios de Brasil, realmente publicados hace cerca de un par de años, cerca de 10 años, donde demostraba una mayor prevalencia. Lo que sí es importante es que cerca de la tercera parte de los pacientes en la evolución sí van a empezar a presentar lesiones de tallo cerebral, lesiones en tallo. Ahora bien, ¿cómo es la presentación clínica? Y vemos que tanto acá con estudio en México como en Argentina, la mayoría de los pacientes van a presentar un fenotipo de recaídas. En un estudio liderado por el doctor Gracia acá en Centroamérica, encontró que 2/3 partes, un poquito más, perdón, casi 3/4 partes de los pacientes tenían una presentación clínica de recaídas y posiblemente es una de las cohortes acá en Centroamérica donde nos muestra que la presentación, por lo menos monosintomática, es significativa. En la mayoría de estudios vemos que, como está reportado en la literatura, es una enfermedad que recae rápidamente. Ahora, como mensajes finales, tenemos que nuestra muestra de las presentaciones clínicas acá en Latinoamérica, tenemos una marcada predominancia femenina, que es lo que está concordante con el mundo, que la etnia predominante de nosotros es mestiza, cerca de 9 cada 10 casos. La manifestación más frecuente es la mielitis, seguida de neuritis óptica. Que la edad avanzada es un factor que va a generar, obviamente, un predictor, obviamente, de muy mal pronóstico en estos pacientes, al igual que la presentación inicial de la lesión de área postema. Y que un factor importante,
El paciente que se presenta con lesión del área apostema, a pesar de que aquí tenemos clara que el área apostema es un síntoma bien importante de la neuromielitis óptica, es un factor confusor en la vida diaria, porque los pacientes que se presentan con ello tienen un delay, un retraso en el diagnóstico, lo que obviamente confiere que el paciente pueda ser susceptible de una segunda o tercer brote, obviamente con una importante discapacidad. Ya para finalizar, quisiera invitarlos a todos, próximo año, LACTIMS, que se va a realizar en la Ciudad de México, con el presidente, que es el doctor Eli Crom, y bueno, para nosotros es un orgullo que este congreso el próximo año se celebre acá en México, especialmente en Ciudad de México. Este era mi mensaje y muchísimas gracias a ustedes por su atención. A continuación, el doctor Ricardo nos va a hablar sobre el consenso latinoamericano de NMO y MOGAD.